Hola, mi nombre es Tania Esmeralda Martínez Hidalgo, mi matrícula AL066599. Estamos a 3 de abril de 2022. A continuación, les presento mi proyecto integrador de la materia del Derecho Laboral correspondiente al módulo 4. A continuación, responderé el siguiente cuestionario. La primera pregunta dice: ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Es el artículo 356 y lo define así: el sindicato es la asociación de trabajadores y patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Cuáles son los requisitos legales que debe atenderse para la constitución de un sindicato? Para la creación de un sindicato de forma jurídica y legal, se debe pasar por un proceso de constitución y registro, que está regulado por los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, en las cuales establece que para la constitución del sindicato es necesario que se conforme por 20 trabajadores en servicio activo, es decir, que se encuentren empleados al momento de formar el sindicato y cumplir con los siguientes requisitos: copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva que se realizó, lista del número, los nombres y los domicilios de los integrantes, además incluir el nombre y el domicilio de los patrones, las empresas o los establecimientos en los que se presentan los servicios, copias autorizadas de los estatutos que fueron establecidos, copia autorizada del acta de la asamblea en la que se eligió la directiva. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Los trabajadores que pertenecen a un sindicato gozan de los beneficios que su asociación consiga con la empresa por medio de la celebración del contrato colectivo. Es un tipo de contrato celebrado entre un sindicato y una cantidad indefinida de patrones con el fin de que los colaboradores pertenecientes al grupo consigan prestaciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores no sindicalizados, como incrementos de salario, más vacaciones, bonos de despensa o seguros de vida. Estos beneficios se consiguen mediante las negociaciones entre la directiva del sindicato y el patrón. Las obligaciones que los trabajadores tienen con su sindicato no están expresamente señaladas por la ley, pero es posible asumir que se limitan a dos cuestiones esenciales: asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. ¿A qué se les llama huelga y qué objetivos persiguen? Los contratos colectivos son revisados constantemente de acuerdo a su naturaleza, y cuando no se llega a un acuerdo, los trabajadores pueden movilizarse y entrar en paro laboral. De acuerdo al artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, es una suspensión de trabajo que es organizada por un sindicato. Cuando los empleados cesan sus labores para exigir sus derechos conforme a la ley, entonces la huelga será considerada legal y funcionará como medio de presión por parte del sindicato para que el patrón responda a sus peticiones. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? De acuerdo a los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario reunir cierta formalidad para que los colaboradores realicen sus peticiones, conforme a derecho, las cuales corresponden a los motivos por los que se quiere iniciar una huelga. Con lo antes mencionado, los trabajadores tienen que ser específicos en sus peticiones. Las peticiones tienen que ser presentadas por el sindicato al que pertenecen los colaboradores. Las peticiones y los objetivos deben realizarse en un documento en el que se indique la fecha en la que se realizará la huelga, el cual no debe superar los 6 días a partir de la presentación del escrito. Dicho escrito deberá contar con una copia que se entregará a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Requisitos de la mayoría obrera:
indican que una huelga deberá estar respaldada por la mayor parte de los colaboradores, de forma que al menos el 50% y un colaborador más estén dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante el tiempo contemplado. Teniendo lo anterior, el pliego petitorio reunirá los requisitos establecidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo para solicitar al patrón una contestación de las solicitudes de los trabajadores en menos de 48 horas. ¿Qué tipos de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Los trabajos especiales son actividades económicas específicas que por su naturaleza necesitan una regulación distinta, ya sea debido a la importancia, la delicadeza o la vulnerabilidad de las partes que conforman la relación laboral. De acuerdo al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, los trabajos especiales contemplados son trabajadores de los buques, trabajadores de aeronáutica, deportistas profesionales, actores y músicos, trabajadores del hogar y trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Servicio Nacional del Empleo y Capacitación es el encargado de evitar el desempleo. Comisión Nacional del Salario Mínimo busca salarios adecuados para los trabajadores. La Inspección del Trabajo es la encargada de designar una persona que se encargará de inspeccionar las normas empresariales. Juntas Federales de Contratación se encarga de resolver cualquier conflicto generado entre el empleado y sus jefes. Conciliación y arbitraje ayuda a solucionar de manera directa los conflictos entre los empleados, una empresa o patrón.